Buenos días, muy contento de estar aquí por la invitación del doctor Fernández, muy agradecido. Fuimos compañeros con el doctor en el Fellow de Peito Bio en Cali, ya algunos años de conocernos y pues muy contento de estar nuevamente. Tuve la oportunidad hace algunos años de estar en Puerto Plata, me parece, en una actividad de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y muy contento, agradecido de su hospitalidad y vamos a hablar de una charla que es pues bastante frecuente el tema. Ustedes lo ven muy comúnmente como problemas de traumatología general, pero primordialmente en lesiones de alta energía. Las lesiones de alta energía, Liz Frank, son muy comunes y muy fáciles de diagnosticar. La gran mayoría de lesiones de alta energía son tratadas de alguna u otra manera porque son sumamente evidentes. Aunque la parte técnica del tratamiento puede ser complicada, la parte del diagnóstico es sencilla. Sin embargo, existen otro tipo de lesiones que pueden ser igualmente invalidantes a largo plazo. Son técnicamente más sencillas de tratar, pero el problema está en la detección y son las lesiones sutiles de Liz Frank. Si ustedes hacen una comparación entre esta y esta, pues diría, bueno, ojalá y este paciente tuviera este pie. La diferencia es que este paciente está grave en forma aguda, pero en unos años podría estar igual o peor que este. Entonces, el tema de hablar de esta patología hoy es que sepamos detectar estas lesiones y qué hacer con ellas. El objetivo de esta charla es que conozcan la anatomía osteoligamentosa de la articulación de Liz Frank, que sepan identificar las lesiones de la forma más eficiente posible, determinar la presencia de lesiones asociadas y conocer las técnicas quirúrgicas más apropiadas. No corre. No corre este. ¿No? Ya. Bueno, son lesiones producidas por mecanismos de baja energía. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser por un doblón, no necesariamente una caída de altura, un accidente de tránsito, sino que lesiones sencillas de la vida diaria como un simple doblón de tobillo, como lo que hablaba el doctor Blanco en la charla pasada, pues un simple doblón pues puede ser algo más que un simple doblón. Puede haber esguinces de medio pie también que están subdiagnosticados. Es 2 veces más frecuente el hombre por la parte de actividad física, pueden ser sumamente discapacitantes tardíamente e igualmente el diagnóstico suele ser tardío. Vamos a recordar un poco la anatomía. Básicamente el complejo de Liz Frank está formado por las bases de los 5 metatarsianos, las porciones cefálicas de las 3 cuñas y la porción cefálica del cuboides. Esto conforma las articulaciones tarsometatarsianas, interconiales e intertarsianas. La importancia de la articulación de Liz Frank es que es una parte muy importante del pie, de hecho imprescindible, para proporcionar al pie la función que debe tener de amortiguador en la fase de contacto y de palanca en la fase de despegue. Si la articulación de Liz Frank no está íntegra, la maniobra de absorción de carga del pie y la capacidad del pie para funcionar como palanca seguidamente se pierde. ¿Por qué razón? Porque básicamente esta es la base del segundo metatarsiano, funciona como una piedra angular de un arco romano. Todas las fuerzas de reacción del piso actúan en la columna lateral del quinto metatarsiano, en la parte anterior de las cabezas de todos los metatarsianos y en la parte anterior de la cabeza del primer metatarsiano. Todas las fuerzas confluyen en el punto más alto, que es la base del segundo metatarsiano. Si la base del segundo metatarsiano es inestable, toda la plataforma de carga del antepié se pierde y por lo tanto el pie pierde su capacidad para amortiguar y para apalancar. Es por esa razón que es sumamente importante la restitución anatómica, y cuando digo anatómica es anatómica, aquí no se vale que medio quedó, no, medio quedó es igual a que no quedó. Los resultados son exactamente lo mismo, lo que cambia es el tiempo en el cual se colapsa. Entonces, es sumamente importante detectar lo indetectable, por así decirlo. Tenemos que tener muy buen ojo porque esas lesiones, como les digo, se cocinan a fuego lento, ¿sí? El complejo de Liz Frank está básicamente formado por 3 planos, el plano dorsal, el plano interóseo y el plano plantar. Cada uno tiene distintos ligamentos que conectan los diferentes huesos entre sí, pero es en el plano interóseo donde tenemos el ligamento que da nombre a la lesión, que es el ligamento de Liz Frank, que une a la primera cuña con la base del segundo metatarsiano. Si se fijan también hay una ausencia de ligamento intermetatarsiano entre el primero y el segundo. Algunos pensarían que bueno, es un defecto biológico, pero no. Tiene una razón y la razón es que esta columna es sumamente móvil y no puede tener una restricción al lado de la columna estática, que es el segundo. Entonces, para tener capacidad
de movilidad del primer rayo, necesita no estar anclado al segundo. Este es el plano dorsal de los ligamentos. Vean ustedes, hay ligamentos conectando todos los huesos entre sí. Hay uno que es el más importante, que es el ligamento trifurcado, que va de la base del segundo metatarsiano a las 3 cuñas. En el siguiente plano está el plano interóseo, que es el ligamento disfrán, que es el más potente de todos, que es la clave de la estabilidad del arco. Y en la parte plantar, el siguiente más importante es el ligamento en Y, que va de la primera cuña en su cara plantar a la base del tercero y el segundo metatarsiano. ¿Cuál es la importancia de conocer estos ligamentos? Puedes conocer cómo la disposición en el plano axial, el ligamento dorsal, el ligamento de Lisfranc y el ligamento en Y. Estos son los 3 más importantes, y al conocer esto nos pone en perspectiva de qué tipo de lesiones podemos encontrar de acuerdo a qué ligamento se lesiona. Como les comentaba antes, hay básicamente 3 columnas: la columna central, que es sumamente rígida, que es el vértice del arco romano, y las columnas laterales, que son más móviles que la central, que sirven para adaptación del pie al piso. Los mecanismos de lesión, pues el trauma directo típicamente en lesiones de alta energía, con luxaciones dorsales o plantares. Sin embargo, en el mecanismo de lesiones sutiles, la gran mayoría se dan por rotación con el pie en flexión plantar. Dependiendo de en qué dirección sea la rotación, así va a ser el mecanismo de lesión y la descripción de los ligamentos lesionados. Entonces, este es un corte coronal de la articulación del Lisfranc. Si tenemos el pie flexionado en flexión plantar y ocurre un movimiento de inversión, lo primero que va a suceder es que se va a romper el plano del ligamento dorsal. Si la fuerza deformante sigue, se va a romper también el ligamento de Lisfranc, que es el plano intermedio. Pero todo este complejo de lesiones ocurre como punto de rotación en el ligamento plantar. Es decir, que cuando ocurre el movimiento de inversión, el punto de pivote es el ligamento plantar, y lo que se rompe es la parte dorsal. Si ustedes tienen ruptura únicamente de la parte dorsal, la lesión es estable y por lo tanto no requiere tratamiento. La lesión se vuelve inestable en tanto y en cuanto se rompe el ligamento de Lisfranc. ¿Sí? Si la fuerza deformante sigue, se rompe y se torna inestable. Ahora, en el mecanismo de inversión sucede exactamente lo mismo, nada más que lo primero que se rompe es el ligamento plantar. Ahí es donde ven ustedes el signo de equimosis plantar famoso. Si sigue la fuerza deformante, se rompe el intermedio de Lisfranc y el punto de pivote es el ligamento dorsal. Son pacientes que casi no tienen dolor dorsal, pero mucho plantar. Entonces, la clave está en si se rompe o no el ligamento de Lisfranc en cualquiera de los 2 mecanismos. Eso lo vamos a determinar con radiografías. La evaluación clínica, pues todos sabemos que es un edema dorsal del pie. La mayoría de pacientes dicen, mire, me doblé el tobillo, el paciente no se recuerda cómo se lo dobló en la gran mayoría de casos. Dolor en el medio pie, muchas veces el tobillo es asintomático, el paciente hasta dice, bueno, mire, el tobillo no me duele el medio pie. Pueden haber o no signos de equimosis plantar, principalmente es el mecanismo por reversión. Dificultad para hacer puntillas, vean que el edema desaparece a las 2 semanas, pueden ver ustedes un paciente a las 3 semanas que pues no tiene edema más que dolor agudo al caminar, y lo más frecuente es que el diagnóstico sea tardío. Diagnóstico pues definitivamente es por imágenes, idealmente comparativas con carga de peso. ¿Por qué con carga de peso? Porque hay lesiones que pueden aparentar estar bien de forma no estática, pero al cargarlas de peso pues se desplazan. Las radiografías pueden ser positivas en el 55% de las lesiones. La resonancia no nos sirve para demostrar inestabilidad, pero sí para hacer una descripción de los ligamentos lesionados, es decir, una resonancia que nos muestre lesión sin desplazamiento puede que nos esté ocultando una inestabilidad debido a que no está en carga. Yo creo que… Ok. La forma de tomar las radiografías es muy importante. Vean ustedes que no es lo mismo tomar una radiografía con una rotación de 15 grados que tomar una radiografía perpendicular. Esa inclinación de 15 grados nos da una mejor perspectiva de las articulaciones tarsometatarsianas, que son las que queremos investigar. Entonces vean ustedes, esto pues es un tobillo, un pie izquierdo normal, y aquí hay una ligera diastasis. El poderlas tomar con el rayo orientado entre los 2 pies nos da una mejor posibilidad de observar cualquier desplazamiento. La parte lateral, pues esa es una forma apropiada de hacerla, con el paciente en carga apuntando el rayo hacia el quinto metatarsiano. Y la parte oblicua, que nos sirve básicamente para ver la alineación de las 3 columnas laterales, que son pues muchísimamente menos
afectadas en lesiones sutiles del Lisfranc. En los parámetros radiográficos, pues tenemos que ver los desplazamientos y los bostezos mayores a 1 milímetro en la parte de la unión intermetatarsiana. Podemos ver signos como el signo de la flama de candela o el signo de avulsión de la base del segundo metatarsiano, la apertura que existe entre los dos metatarsianos y la primera cuña. También podemos ver una ligera flexión en la radiografía lateral del segundo metatarsiano con respecto a la segunda cuña, y en lesiones grado 3 en adelante pues ya podemos ver un colapso del arco progresivo. Esta es una resonancia donde vemos el ligamento de Lisfranc, no vemos mayor diastasis, pero obviamente la resonancia no demuestra inestabilidad porque no es con carga de peso. Sin embargo, es sumamente útil para hacer la descripción y para temas de seguro pues muchas veces es hasta imprescindible. Esta es la clasificación utilizada por Myerson, donde se describen las lesiones de alta energía que no nos sirven para describir ese tipo de lesiones, por lo cual Nullen y Berubio desarrollaron esta clasificación en 3 grados. La primera es un esguince del Lisfranc instable, donde podría estar lesionado únicamente el ligamento dorsal y el ligamento del Lisfranc, pero de forma no inestable. En la lesión grado 2, pues ya hay una lesión del ligamento del Lisfranc, el ligamento plantar está intacto y puede haber una diástasis entre 2 y 5 milímetros. En la grado 3, pues ya hay una ruptura de todo el complejo ligamentario y colapso del arco longitudinal. Aquí vemos una paciente que hizo un pie plano adquirido adulto o una deformidad progresiva deformante, como nos está contando el doctor Blanco, ¿así es, Luis Carlos? Una deformidad progresiva deformante del pie, en la cual comienza a haber poco a poco colapso del arco longitudinal interno, cambios artríticos y deformación en la abducción del pie. El tratamiento. El objetivo es realizar una reducción anatómica de la lesión para lograr un pie plantígrado estable y no doloroso. Vean ustedes que a mejor reducción, mejor calidad de vida del paciente y menos dolor. Entre menos reducción, peor calidad de vida del paciente y más dolor. Las lesiones grado 1, que son únicamente el esguince, que son estables, pues no requieren más que una inmovilización con bota ortopédica y no apoyo por un periodo de 6 semanas en promedio. Sin embargo, en las lesiones grado 2 y 3, que son inestables, debemos mandatoriamente hacer un tratamiento quirúrgico. Esto no se va a resolver con una bota o con terapia o con plantillas, eso es necesariamente una cirugía. Hay varias opciones, reducción abierta, cuando es mayor de 2 semanas por la fibrosis que se puede formar. Sin embargo, el reto es hacer un diagnóstico temprano y poder hacer una fijación percutánea con diferentes sistemas. Cuando hay cambios degenerativos, pues ya habrá que hacer una artrodesis, y los diferentes tipos de materiales que existen es el endoboto, los canulados y placas o combinación de todos los sistemas anteriores. Este es el caso de una paciente de 48 años que consultó en emergencia por un doblón de tobillo de hacía 2 días, venía con hinchazón en el tobillo, en el medio pie. Las radiografías del tobillo eran normales, pero ella insistía que le dolía, que le dolía agudamente la parte media del pie. Se realizan radiografías comparativas con carga de ambos pies y podemos ver la diastasis que existe, por eso es importante hacer las comparativas. Vean ustedes cómo está separada la base del primer metatarsiano de la base del segundo, aquí, y cómo está separada también de la primera cuña, inclusive se ve una pequeña rotación de la primera cuña. En la parte lateral vemos que hay una ligera desplazamiento plantar del segundo metatarsiano con respecto a la segunda cuña, las columnas laterales pues están intactas. Y en las radiografías laterales vean ustedes cómo hay una mayor prominencia de la base del segundo metatarsiano hacia dorsal. Se optó por poner un sistema percutáneo, entonces utilizamos un endobotom, ¿sí? Se logró reducir la diastasis que existía entre los 2 metatarsianos y la cuña, y también reducimos la inestabilidad intercuniforme. Estos son los resultados satisfactorios. Esta es siempre es bueno hacer una radiografía en estrés para estar seguros de que la articulación no se abre. En este caso vean ustedes, se aplica el estrés y la articulación está completamente estable. El caso 2 es un masculino de 45 años, lesión aguda en el pie, fue tratado con bota ortopédica por 2 meses, pero seguía con dolor dorsal y plantar en el medio pie al tocarlo y al pararse. Cuando vemos las radiografías, pues no nos llama demasiado la atención, excepto si la comparamos con el derecho. Vean ustedes que hay una abertura más amplia entre la base del segundo y el primer metatarsiano, y algo raro ahí se ve en la articulación metatarso
uniforme del segundo. Si vemos lo oblicua, pues ya vemos una fractura de la base del segundo metatarsiano, ya comenzamos a sospechar que podría haber algo por ahí. En la radiografía laterales pues no vemos mayor cosa, por lo tanto decidimos hacerle una resonancia, vemos más claramente la fractura de la base del segundo, el desplazamiento y tracción que está haciendo ese fragmento del ligamento de Lisfranc, y ahí nos explicamos el porqué del dolor del paciente y la ligera diastasis que tiene entre la base y el segundo metatarsiano. Como ya habían pasado 2 meses, pues lo ideal es hacerlo percutáneo, pero no era posible, tuvimos que hacer una reducción abierta, ya tenía ciertos cambios el cartílago, por lo cual hicimos una fijación de una artrodesis de la segunda tarsometatarsiana, e hicimos también la colocación de un endobotom para cerrar la articulación de Lisfranc, y pusimos un tornillo transitorio solo para fijar la primera articulación, que después se retiró. El caso 3 es un más o menos 22 años, lesión por inversión de tobillo de 1 mes de evolución. Este era un velocista de esos que van a competir a las olimpiadas, de estos que le llaman de alto rendimiento. No tenía ningún dolor al caminar, él era capaz de hacer su vida normal, pero cuando corría iba a cierta velocidad, comenzaba con un dolor agudo que lo obligaba a abandonar la carrera y prácticamente salir cojeando. Entonces, y había tenido pues un pequeño esguince, es el que no le paró mayor atención. Cuando vemos las radiografías comparativas con carga de peso, pues ya vemos que hay una diferencia entre las bases de los metatarsianos entre el pie derecho y el pie izquierdo. Por eso es bien importante hacer las comparativas, porque ustedes podrían ver esta radiografía en una persona ahí que dicen, no, pues está normal, no tiene nada. De hecho, los radiólogos habían reportado previamente que no había lesión, y por esa razón pues costó que el seguro aprobara, porque dijeron, bueno, mira, hay unos reportes que dicen que no tiene lesión, y al mandar estas pues se habló con el seguro e inclusive con el paciente, porque los pacientes no confían cuando uno les dice, mire, tienes esta lesión, y al final pues se demostró que sí tenía la lesión. Esta es la parte oblicua, pues que no se ve mayor cambio. La parte lateral pues estaba bastante bien, era una lesión pues que no hizo desplazamiento dorsal. Esta es la resonancia donde se demuestra la rotura del ligamento Lisfranc, y ya se ve la apertura que existe entre la primera cuña y la base del segundo. Aquí vemos el corte coronal, vemos la rotura del ligamento acá, cierto edema, y en la parte lateral vemos el edema aquí en la inserción del ligamento Lisfranc. A pesar de que tenía 1 mes, pues logramos todavía hacerla con una mínima incisión, solo retirando, hicimos un como mini open para retirar el tejido interpuesto que estaba entre la articulación de la primera cuña con el segundo metatarsiano, y logramos pues cerrarla con un sistema de endoboto. El caso número 4 es una paciente de 70 años, caída de gradas de 3 horas de evolución, dolor a la palpación dorsal del pie, incapacidad para apoyar. Esta ya es una grado 3 según la clasificación que vimos anteriormente. Vean ustedes, es bien evidente la separación. Entonces se procedió a, bueno, esta es la radiografía lateral, vean ustedes el desplazamiento dorsal que existe de la articulación y también los fragmentos óseos. Esta es la parte oblicua, se ve también la incongruencia que existe. Esta es la parte ya de la tomografía, vean ustedes, la tomografía nos muestra más detalladamente la parte ósea, vean ustedes cómo está la subluxación tarsometatarsiana del segundo y también del primero. Se optó por hacer una reducción abierta, más fijación interna, con tornillos canulados. Se logró una adecuada estabilización de la articulación, y la paciente pues ya tenía ciertos cambios osteoartríticos, ustedes ven en la parte proximal relacionados con la edad. De hecho ya tenía un pie un poco enfermo, ¿sí? Y esta lesión vino nada más a aumentar la morbilidad. Sin embargo, era bien importante hacer la reducción para que precisamente la osteoartritis que ya tenía en curso pues no se empeorara dramáticamente. En resumen, el pronóstico de las lesiones de Lisfranc sutiles depende de una pronta reducción anatómica estable. Para eso es imprescindible el diagnóstico temprano, el pedir la radiografía, el sospecharla, siempre pedir las comparativas y con carga de peso cuando el dolor del paciente así lo permita, y en toda lesión de medio pie siempre se debe comprobar la estabilidad tarsometatarsiana. Gracias. Yo creo que seguimos entonces con la siguiente, que es
manejo de fracturas talares. Ok, el astrágalo pues es un hueso que típicamente se fractura por lesiones de alta energía. Vamos a hablar especialmente hoy de las fracturas del cuello del astrágalo. Son lesiones, bueno, los objetivos de esta charla es clasificar los tipos de fractura, establecer el plan terapéutico y lo más importante, conocer las principales complicaciones de este tipo de fracturas. Son fracturas poco comunes relacionadas con impactos de alta energía, generalmente asociados a lesiones complejas, porque al ser de alta energía, pues frecuentemente hay lesiones en otras partes del miembro inferior, inclusive en columna. Los resultados generalmente son pobres porque dependen mucho del daño a la vascularidad que se da en este tipo de lesiones del cuello del astrágalo. Vamos a recordar un poco cómo es la irrigación del astrágalo, y este hueso básicamente tiene 3 afluentes arteriales, uno que viene de la arteria tibial posterior a través de la arteria deltoidea, otro que viene por las ramas dorsales del cuello y otro por el seno del tarso. En esta parte media pues hay una disminución, digamos, de la circulación, y es por esa razón de que en este tipo de fracturas fácilmente se pueden dar necrosis avasculares. El diagnóstico pues se hace con radiografías simples, es bastante sencillo de hacer, la AP, la lateral o las oblicuas, la posición de canales. Sin embargo, con el advenimiento de la tomografía y la resonancia podemos complementar el diagnóstico. Esta es la clasificación que se utiliza en AO por segmentos, es la 81.1.2, el 8 le corresponde al pie, el 1 le corresponde al primer hueso del pie, que es el astrágalo, la región que se fracturó pues le corresponde al cuello del astrágalo. Sin embargo, para la parte clínica lo más importante es saber el grado de desplazamiento, para lo cual se utiliza la clasificación de Hawkins. Esta permite establecer el pronóstico y se basa en la verticalidad de la fractura del cuello, el desplazamiento de los fragmentos y la luxación de las articulaciones peritalares. En la grado 1 pues es una lesión alineada, no tiene ningún desplazamiento. La grado 2 ya hay desplazamiento y puede haber luxación subastragalina o luxación talonavicular. En la grado 3 existe una mayor luxación a nivel tibio-talar y a nivel subastragalino, y en la lesión grado 4 pues hay una luxación de las 3 articulaciones, tobillo, subastragalina y talonavicular. Pueden haber lesiones asociadas como fracturas del malleolo, fracturas osteocondrales del cuerpo talar, que es casi mandatorias, y rotura del ligamento deltoideo. Tratamiento. El objetivo es lograr una reducción anatómica con estabilidad absoluta de las fracturas desplazadas tan pronto como sea posible. Ahora, tan pronto como sea posible, antes se pensaba que era para evitar la necrosis avascular, pero la necrosis avascular está prácticamente determinada desde el momento del desplazamiento. Quiere decir que no hacemos la urgencia de hacer la reducción rápidamente, no es tanto para disminuir la incidencia de necrosis avascular, sino que para proteger los tejidos blandos de la piel. La parte circulatoria va a estar dañada al margen de qué tan rápido hagamos la reducción. En las lesiones tipo 1, pues estabilidad relativa, botas sin carga de peso, eso no tiene mayor problema. Sin embargo, en las tipo 2, donde ya hay una luxación, ya sea subastragalina o talonavicular, podemos intentar una reducción indirecta. Si no lo logramos, pues saber que hay que hacer una reducción abierta, idealmente hacer una incisión mínima posterior y lograr una compresión interfragmentaria con tornillos, idealmente canulados. Si es necesario hacer una reducción abierta, pues el abordaje más usado es el anterolateral, hay menos riesgo de daño vascular. Sin embargo, el anteromedial es mandatorio cuando hay una luxación posterior o fractura malleolo-medial. Es importante cuidar el ligamento deltoideo. En las fijaciones anteroposteriores, pues hay que avellanar muy bien la corteza para que los tornillos no queden prominentes. Recuerden ustedes que si hacemos la fijación anteroposterior, pues la forma en que entramos no es perpendicular a la fractura y por lo tanto es menos anatómica, aunque técnicamente es más fácil de llegar. La reducción posterior-anterior, o fijación posterior-anterior es más difícil, pero la compresión es perpendicular a la línea de fractura, pero sí es más riesgoso el abordaje. Esta es la razón por la cual se prefiere la colocación en vez de anteroposterior, de posterior-anterior, porque en esta forma pues se logra una mejor compresión de la lesión. Debido a que aquí tenemos el escafoides, es muy difícil lograr que la fractura pues se comprima apropiadamente. En los tipo 3 y tipo 4, pues al igual que en los tipo 2, estabilidad absoluta. Sin embargo, en estas lesiones
En la mayoría de los casos ya hay lesión a tejidos blandos. Si hay lesión expuesta, pues hay que hacer el protocolo para fracturas expuestas, lavado, desviamiento, los mismos abordajes, las mismas fijaciones y observar muy bien las lesiones asociadas. El postoperatorio, pues una férula, inmovilización, no apoyo por 6 semanas. Complicaciones, esta es la parte quizá más importante y es lo que tenemos que tener en cuenta, la necrosis de la piel. Si ocurre, y eso depende directamente al tiempo en el cual realizamos la reducción, si ocurre una luxación del talo, la piel dorsal sufre muy rápidamente y la complicación principal, como les digo, es de los tejidos blandos porque la parte circulatoria ya no se va a ver afectada por una pronta reducción, la parte circulatoria se daña en el momento de la lesión. Tenemos que hacer, pues si ocurre la necrosis, lavado, desbridamiento, coberturas y pues hacer un cierre, hablar con los plásticos para que hagan una cobertura lo más pronto posible del hueso. Puede haber osteomielitis también, si hay osteomielitis, pues el tratamiento antibiótico, el desbridamiento, podemos poner espaciadores con antibiótico y al final lo podemos resolver con artrodesis como tratamiento definitivo. La necrosis vascular, que es sumamente frecuente, tiene un 58% de incidencia, ¿verdad? Vean ustedes que es bastante alta. Puede ocurrir entre la tercera y la octava semana post fractura y nos valemos de la radioopacidad del domo del astragalo para determinar la presencia de la necrosis, es decir, un signo de Hawkins negativo. Este es el signo de Hawkins, que es un signo de revascularización, significa que el hueso está vivo y está, digamos, viable. Sin embargo, en este caso, pues ya hay obliteración y esclerosis del hueso subcondral y ya tenemos una necrosis vascular en curso. Si ocurre la necrosis, pues en una resonancia la podemos ver con mayor detalle. Unión retardada y no unión, pues son poco frecuentes, es un hueso que al margen de lo grave que puede ser el desplazamiento es no tan frecuente como la necrosis vascular. La solución pues es colocar injerto óseo más fijación. La mala unión pues es la complicación relativamente más frecuente luego de la osteosíntesis y la gran mayoría hacen una deformación en varo por colapso de la cervical medial, puede ser por una mala técnica de reducción, por la parte que les decía de la fijación con los tornillos, por eso es importante hacerlo de posterior a anterior en vez de anterior a posterior, como en esta gráfica que está acá, que hay una deformación en varo del tobillo. La artritis postraumática, que es hasta un 96%, que eso tampoco depende de la reducción pronta, sino que de la naturaleza de la lesión. Esta es una artrodesis para solucionar la artritis. Este es el caso de una paciente de 28 años, accidente en moto, hacía 1 hora de evolución, llegó con una fractura, luxación del astrágalo, mucha tensión en la piel dorsal del retropié, y esta es la foto. Esta es la foto clínica, vean ustedes, lo más importante de realizar una reducción pronta es evitar las zonas de presión y la consiguiente necrosis de esta área. Vean que cuando ella llegó como a la hora de haberse caído y fue posible llevarla a sala como a las 6 horas, ya la piel estaba así. O sea que esto es bien importante. Y a la parte circulatoria, como les digo, pues ya está determinado el pronóstico en base al desplazamiento de los fragmentos en el momento de la lesión. Lo más importante de la reducción pronta es evitar esto. Por lo tanto, no es como la mayoría de fracturas que dicen, bueno, está hinchado, lo voy a enfriar y que le pongo un canal, le pongo una tracción y que no, esto hay que reducirlo pronto y entre más pronto mejor. Esta es la radiografía de la paciente, vean ustedes, tenía un desplazamiento completo de la cabeza, está completamente fuera del escafoides.